Doble Clic, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Y para eso nos acompaña el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, con quien ya estamos en comunicación. Hola, ministro, buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por tenerme aquí en Doble Clic. Ministro, lo primero, la ley está aprobada, faltaban algunos trámites administrativos, algunas firmas, que toma de razón o algo así. ¿En qué estamos? ¿Cuándo se promulga? Efectivamente, Ramón, estamos bien emocionados. La ley fue aprobada hace 3 semanas atrás y estamos esperando ahora que se promulgue. Debería ser los próximos días. Y eso, como tú bien comentabas en la introducción de este panel, nos va a permitir que los recursos que vayan al transporte público, tanto en Santiago como en regiones, queden definidos por los próximos 8 años, lo que al Ministerio le va a permitir planificar con tranquilidad y al mismo tiempo que efectivamente los subsidios de espejos que van a las regiones lleguen y se puedan usar en transporte público, que es lo que quisiéramos. Ya, ¿qué era lo que establecía el antiguo espejo de los recursos? Porque eso sí existía. Exactamente, y lo que ocurría en ese contexto eran 2 cosas. Uno, el que la plata llegaba a los gobiernos regionales, pero se les permitía usarlo no solamente en transporte público, sino que también en cualquier otro uso de interés para el desarrollo regional. Es decir, abría la puerta para que lo que estaba destinado, en principio, a ser justamente espejo con regiones para transporte público, se usara con otro propósito. Y eso significó que hasta un máximo, en un promedio, como un 18% de los recursos que llegaban a las regiones se usaba en transporte público. O sea, no era un peso, era un peso 18 centavos. Yeah. Y eso explica también parte importante de la diferencia de calidad de transporte público entre Santiago y regiones. Y lo segundo es que los gobiernos regionales no podían usar los recursos en lo que denominamos operaciones de transporte público, costo operacional. No podían decir, deme un nuevo servicio, auménteme la frecuencia, extiéndame el horario de operación. No podían hacer nada de eso, solo podían invertir en renovar flota y en infraestructura para el transporte público. Y ahora, en cambio, en la nueva ley, lo que estamos diciendo es, todo tiene que ir a transporte público, no se puede ir a algo que no sea transporte público, y al menos la mitad, lo que llega a regiones tiene que ir o a costo operacional o a renovar flota. Y el resto será para infraestructura de transporte público. Ya, esto es muy interesante, ministro, porque tal vez para quienes vivimos aquí en la capital y desconocen un poco lo que son la manera en que el Estado viene a apoyar el transporte de la población, especialmente en zonas aisladas, en todo Chile, pero especialmente en zonas aisladas, hay muchos servicios que que dependen exclusivamente de esto para la tarifa y para el traslado de las personas. En ese sentido, por ejemplo, hasta que no se aprobaba esta ley, los gobiernos regionales, por ejemplo, no podían, no sé, pues a una barcaza que opera en la región de los lagos y que tiene la frecuencia de una vez a la semana, no podían decir, oye, nosotros tenemos plata que vienen de acá de Santiago, así que coloquemos la barcaza que haga el recorrido ya no una vez, sino que lo haga 2 veces a la semana. Eso no se podía hacer. Eso no se podía hacer porque tenían que gastarlo solo la parte del espejo que les llegaba a ellos, porque una parte nos llega a nosotros al ministerio, y con eso sí lo hacemos. Pero la parte que les llegaba al gobierno regional, ellos solo podían gastar en renovar vehículos y en infraestructura para transporte público. No podían hacer lo que tú dices de auménteme la frecuencia, póngame un horario mejor, o ofrezcamos un servicio de barcaza donde no hay. Nada de eso lo podía hacer, y por eso es que teníamos que hacerlo, y tenemos que todavía hacerlo nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que también gestionamos parte de los subsidios de espejo para poder ofrecer esos servicios, por ejemplo, de barcaza, de zonas aisladas, de zonas rurales. Son miles de servicios los que ofrecemos desde el Ministerio con los recursos que nos llegan. O sea, esto le da mucho más autonomía entonces a los gobiernos regionales para poder, a partir de la realidad de transporte que tiene en su comuna, tener múltiples oportunidades de mejor servir a sus ciudadanos. Exactamente, por una parte le exige invertir en transporte público y por otra parte, como tú bien dices, le abre el abanico de oportunidades respecto de dónde poder invertir esos recursos que le van a llegar, pudiendo hacer cosas que son bien atractivas, como por ejemplo lo que tú decías, ofrecer un servicio que no existe o aumentar frecuencia. Ministro, y en cuanto al presupuesto global, ¿cómo se determina aquello ahora en cuanto al subsidio, que es el subsidio al transporte capitalino, cuyo espejo estamos conversando, ¿no?, en regiones? De esta manera, entonces, ya no hay que ir a pelear todos los años un peso más, un peso menos para el subsidio al transporte de la capital.
Así es, por 8 años esto va a estar definido, son cerca de 1.000 millones de dólares los que llegan tanto para Santiago como para regiones, por esos 8 años las autoridades van a poder trabajar con tranquilidad para poder gestionarlo en forma lo más adecuada posible. En el caso de regiones, yo creo que va a ser un cambio importante, un cambio sustancial que se va a notar. En el caso de Santiago nos va a permitir mantener un estándar de servicio que yo considero muy bueno, y que nos va a permitir también ir renovando flota y pudiendo llegar, espero, a zonas donde hoy día no llegamos. Ministro, y por ejemplo, proyectos importantes que tal vez estén en carpeta para desarrollar en regiones que permitan esta autonomía económica que le da la nueva ley a los gobiernos regionales y además conducido especialmente para el tema de transporte, que estén en carpeta o que se puedan desarrollar prontamente. Entonces, tenemos una serie estamos avanzando muy fuerte, Ramón, en ir llegando con electromovilidad a las distintas regiones del país. Queremos cerrar este periodo presidencial con buses eléctricos, ojalá en todas las capitales regionales, o por lo menos proyectos claros de buses eléctricos en las regiones, para lo cual los gobiernos regionales van a ser muy importantes. Hoy día ya tenemos los primeros buses eléctricos operando en Antofagasta, en Rancagua. Esperamos dentro de los próximos 10 días tener los primeros en Valparaíso. Y el próximo mes van a estar los primeros en Coquimbo, La Serena, y tenemos una serie de otros proyectos en los cuales ya están en distintos momentos de licitación. Se acaba de adjudicar la licitación, acabamos de recibir la oferta, perdón, de la licitación de Copiapó. Son 121 buses eléctricos que van a llegar a Copiapó, y así suma y sigue. La idea es poder levantar el estándar, que las personas de regiones no sientan un contraste tan grande entre lo que ven en Santiago y lo que ven en su ciudad. Lo de Copiapó es muy llamativo porque se transformaría y en la primera ciudad de Sudamérica con transporte público 100% eléctrico, ¿no? Así es. En los buses, porque yo reconozco que los taxis colectivos también cumplen parte del rol del transporte público, pero transporte público mayor, ¿Ya? Efectivamente, Copiapó sería la primera ciudad que tendría todos sus buses completamente eléctricos, y estamos muy entusiasmados con lo que eso significa, sobre todo porque es una ciudad que ha visto caer fuertemente la cantidad de buses, y creemos que esto puede ser un impulso potente para poder ir recuperando algo que es fundamental para las ciudades, que es que el transporte público juegue un rol de atraer viaje y de poder ofrecer un buen servicio. Lo llamativo de esa idea, de ese proyecto, ministro, es que son 12 servicios de al menos 121 buses eléctricos, ¿no? Pero que nació producto de, entiendo, varios diálogos ciudadanos que se realizaron para tratar de considerar cuáles eran las principales necesidades locales en esta materia. Es el esfuerzo que hemos tratado de llevar en todas las ciudades, comenzar esto más. O sea, hemos aprendido también, yo creo que desde el ministerio, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y creo que es clave que cualquier proceso de cambio tenga el respaldo ciudadano de decir, sí, esto es lo que nosotros queremos, porque todos estos procesos son procesos que levantan diferencias, levantan oposición. Entonces es clave que se sustenten en un respaldo de la ciudadanía que efectivamente avala que es lo que se está llevando adelante algo deseable. En el caso de Copiapó, efectivamente hubo una serie de diálogos ciudadanos que nos permitieron llegar hasta acá, pero por ejemplo en el Gran Valparaíso, donde vamos a llevar una renovación de cerca de 600 buses, y una licitación que viene a continuación, también está respaldada por una larga participación ciudadana en las 5 comunas del Gran Valparaíso: Viña, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Ministro, ¿cómo esto impacta estas modificaciones que se introducen, ¿no?, a los recursos espejo para el transporte público en regiones? Por ejemplo, en acelerar procesos que ya no dan para más. Ayer en reportajes de Tele 13, de hecho, dábamos una nota bien extensa donde daba cuenta de los problemas que presenta el transporte de buses en el Gran Valparaíso, con las carreras locas que se realizan. Fíjese que del trabajo que hizo nuestro equipo periodístico encabezado por Valesca Rajido, en una fiscalización que se hizo en terreno, se estuvo toda la mañana, ninguno de los buses andaba a la velocidad exigida, todos andaban a 70, 80, 90 kilómetros por hora. O sea, era una carrera loca, una locura, ministro. No, efectivamente en el Gran Valparaíso, sobre todo hay algunos ejes en los cuales la velocidad es particularmente alta, y en que sí, tenemos que aumentar nuestra fiscalización, tenemos que estar más encima de los operadores respecto de cuáles son las condiciones de operación, las conductas de los quienes
conducen. Hemos tratado, por ejemplo, de ir incorporando también más mujeres a la conducción, de modo de poder ir cambiando la cultura de estas empresas, pero efectivamente es un ámbito en el cual tenemos que seguir fiscalizando y sancionando, ¿no? Creemos que estos procesos de renovación que estaba hablando al principio nos van a permitir traer empresas de mejor estándar, empresas que van también entendiendo su rol y pudiendo ajustarse con una regulación que está en que los ingresos de la empresa dependen mucho más del buen estándar que puedan ofrecer en servicio a los usuarios. Pero es algo que ciertamente nos preocupa. Ordenar el sistema en regiones también y por lo tanto hacer la licitación de recorridos de tal forma de ordenar todo este sistema con la experiencia que ya se tiene de lo bueno y de lo malo y de lo que se ha ido corrigiendo en el tiempo en Santiago. ¿Cuándo va a ser posible, ministro, que sea extendido en todo el país? Bueno, ese es el norte. El norte es justamente poder llevar parte de lo que estamos viendo en Santiago al resto del país. Las realidades son distintas, así como en Santiago tenemos metro de 150 kilómetros, eso no se necesita en todas las ciudades, pero hay otras ciudades que se necesitan cosas distintas que en Santiago no hay, como por ejemplo Barcaza, lo decías tú al principio. O sea, tenemos que ser capaces de poder entender cuál es el problema del transporte público en cada región y poder llevar el aprendizaje que hemos generado acá en Santiago. En términos de electromovilidad es enorme el aprendizaje, no solamente en el tipo de vehículo, en la autonomía de los buses, cómo poder hacer las cargas para que las baterías duren más, cómo poder diseñar, por ejemplo, los terminales de modo de que sean efectivos, eficientes, cuántos buses por punto de carga, por ejemplo, también es parte de lo que hemos ido aprendiendo, y eso nos permite poder llegar también a regiones con un costo un poquito menor. Y de esa manera ir saltando el camino largo, ¿verdad? Queremos llegar con buses eléctricos a todas las regiones, al menos con tener procesos lanzados de aquí a que termine el gobierno, en eso estamos. No es sencillo, pero creemos que la nueva ley que se acaba de aprobar nos va a generar recursos a los gobiernos regionales para poder desarrollar una complicidad, un trabajo conjunto del ministerio con ellos para poder acelerar los procesos que estamos viendo hoy. Ministro, para finalizar, raya para la suma entonces, y para quienes nos escuchan especialmente en regiones que deben escuchar esta noticia con mucha alegría y mucha esperanza de poder destinar estos recursos efectivamente al mejoramiento del transporte público en sus regiones. Esto entonces lo manejan luego los gobiernos regionales. Lo digo ¿por qué? Por la contingencia, porque tenemos proceso eleccionario ahora y mucha gente no entiende qué cosa es eso de elegir los cores y todo para hacer pedagogía un poco también de ese punto de vista de educación cívica. Ahí están, porque esos recursos luego para los proyectos, esas autoridades que son elegidas en estas elecciones tienen mucho poder de decisión, son los que van a representar los intereses y las necesidades de las regiones específicas para poder desarrollar proyectos que ahora van a tener un financiamiento, por ejemplo en temas de transporte, mucho más claro. Qué importante lo que dice Ramón, porque efectivamente de los recursos que van a ir a regiones, la mitad la va a seguir administrando el ministerio y la otra mitad la van a administrar los gobiernos regionales a través de sus cores. Lo que yo comentaba, por ejemplo, recién de Copiapó, eso viene con recursos del ministerio, pero a nosotros no nos alcanza para poder llegar a todas las regiones y por eso es tan importante que los consejeros regionales, los gobernadores regionales estén comprometidos con poder llevar adelante un buen transporte público para sus ciudades, que desplieguen estos recursos. Nosotros nos vamos a mantener también como ministerio, como organismo consultivo y de apoyo y de acompañamiento a los gobiernos regionales, porque entendemos que como ministerio tenemos toda una trayectoria y unas competencias profesionales que los gobiernos regionales muchas veces carecen. Por eso vamos a estar encima, pero es clave que los consejeros regionales entiendan su rol, estén interesados en poder fomentar un transporte público sustentable, que favorezcan, ¿no es cierto?, el transporte público mayor. En fin, hay harto que hacer con ello y espero que lo podamos hacer de la mano. Muy bien, ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, gracias por esta conversación con nosotros aquí en la radio en esta jornada de día lunes. Que tenga una buena semana. Muy bien, hasta luego. Doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Allí está entonces, lista para su promulgación esta nueva ley que redefine